El sol se derramaba perezosamente sobre las calles de El Mirador, un pueblo donde el tiempo parecía bailar a su propio ritmo, más lento que en el resto del mundo. Las casas de colores vibrantes, desteñidas por el sol constante, formaban una colcha de retazos que se extendía hasta encontrarse con las montañas en el horizonte. En este escenario de aparente paz, Bruno era más que un simple caballo. Era un monumento viviente que trotaba por las calles polvorientas. Alto de pelaje castaño que relucía bajo el sol como cobre pulido, Bruno llevaba en sus ojos oscuros una profundidad que intrigaba. Era como si guardara secretos que nadie más lograba descifrar. Su cuidadora, Itzel Fuentes, una mujer de 40 y tantos años con cabello negro siempre trenzado y rostro marcado por el sol, había recibido a Bruno como regalo de su padre antes de que partiera de este mundo. Era un lazo que trascendía palabras. Todas las mañanas, puntualmente a las 9, Itzel y Bruno podían ser vistos haciendo su paseo por el centro del pueblo. Era un ritual tan confiable como el amanecer. Los comerciantes saludaban, los niños corrían para acariciar el hocico aterciopelado del animal y los ancianos sentados en la plaza central sonreían al ver pasar a la dupla. Ahí van, puntuales como la campana de la iglesia, comentaba doña Ofelia, mientras ajustaba sus anteojos de armazón grueso. La señora de cabello blanco como la nieve vendía frutas en la esquina de la plaza desde hacía más tiempo del que cualquiera podía recordar. Un día, esa mujer se va a convertir en caballo de tanto andar con él, bromeaba Goyo, el carnicero de brazos fuertes y risa fácil, mientras se limpiaba las manos en el delantal blanco, siempre manchado. Itzel solo sonreía en respuesta a los comentarios, acostumbrada a la familiaridad que solo existe en lugares donde todos conocen no solo los nombres de los demás, sino también sus historias, sus antepasados y sus secretos más íntimos. La florería que Itzel mantenía prosperaba modestamente, suficiente para garantizar su sustento y el de Bruno. En la parte trasera de la tienda había un pequeño establo donde el caballo descansaba cuando no estaban paseando. Era una vida simple, sin grandes eventos o sorpresas, solo la tranquilidad reconfortante de la rutina. Pero la vida tiene sus propios planes, incluso para aquellos que no buscan cambios. Un martes común, durante el paseo matutino que ya duraba años, algo diferente sucedió. Al pasar por la calle de los Carpinteros, cerca de la vieja ferretería de don Gustavo, Bruno se detuvo abruptamente. Sus cascos se fijaron al suelo como si hubieran echado raíces. «Vamos, Bruno». Itzel tiró suavemente de las riendas, pero el caballo no se movió. Sus ojos, esos mismos ojos que parecían guardar misterios, estaban fijos en algo. Itzel siguió la mirada del animal y vio solo una común tapa de drenaje en medio de la calle, ligeramente desplazada con óxido en los bordes, revelando años de exposición al clima. Nada extraordinario. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó, acariciando la crin sedosa del caballo. Bruno resopló fuerte por las fosas nasales, un sonido que hizo eco en la calle casi vacía a esa hora. Sus ojos no se desviaban de aquel punto. Después de algunos minutos de insistencia gentil, Bruno finalmente cedió y continuó el paseo. Pero algo había cambiado. Itzel lo sintió como si un pequeño hilo en la trama del universo se hubiera desplazado levemente. Lo suficiente para causar una ondulación imperceptible para muchos, pero no para ella, que conocía el ritmo de Bruno tan bien como su propio corazón. Aquella noche, mientras cerraba la florería y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de El Mirador, Itzel no podía quitarse de la cabeza la imagen de Bruno parado, con aquella mirada fija y determinada, y por alguna razón que no sabía explicar, sintió que aquello era apenas el comienzo de algo mayor. Lo que ella no podía imaginar era que aquel simple momento, aquella pausa inexplicable, sería el primer paso en un viaje que cambiaría no solo la vida de ella y de Bruno, sino de todo El Mirador. El día siguiente trajo consigo una repetición que Itzel no esperaba. Durante el paseo matutino, exactamente en el mismo punto de la calle de los Carpinteros, Bruno se detuvo una vez más. Sus músculos tensos, orejas atentas y la misma mirada fija dirigida hacia la tapa del drenaje. «¿Otra vez, Bruno?», preguntó Itzel confundida. Miró alrededor tratando de identificar qué podría estar atrayendo la atención del caballo. Tal vez algún olor extraño,
Un sonido que solo los oídos sensibles del animal captaban, pero todo parecía normal. La calle tranquila, las tiendas abriendo sus puertas, el aroma de pan fresco viniendo de la panadería de don Marcos, 2 esquinas más adelante. Después de más insistencia que el día anterior, Bruno finalmente continuó el paseo. Pero Itzel notó que con cada paso que se alejaban, el caballo giraba la cabeza hacia atrás, como si no quisiera perder ese punto de vista. Al tercer día, cuando Bruno se detuvo en el mismo lugar, Itzel decidió investigar más a fondo. Dejó las riendas sueltas y se acercó a la tapa del drenaje. Era una estructura circular de metal pesado, con pequeñas aberturas. Se agachó y miró a través de las rendijas, pero solo pudo ver oscuridad. Golpeó ligeramente el metal con los nudillos, produciendo un sonido opaco. «¿Qué estás viendo que yo no puedo, amigo?», murmuró, regresando al lado de Bruno, que mantenía los ojos fijos en el lugar, las fosas nasales dilatadas, captando algún aroma imperceptible para los humanos. Al quinto día consecutivo de la misma parada, los habitantes locales comenzaron a notar el comportamiento inusual. «¿Ese caballo se volvió loco o qué?», preguntó Goyo, cruzando los brazos mientras observaba la escena desde la puerta de su carnicería. «Los animales son así, tienen sus caprichos», comentó doña Ofelia, ajustando el rebozo colorido sobre sus hombros. «Mi gata Misty pasa horas mirando la pared sin ninguna razón». «No creo que sea solo un capricho», respondió Itzel, acariciando el cuello de Bruno. «Nunca ha actuado así antes». «Tal vez se está poniendo viejo como todos nosotros», sugirió don Gustavo, el herrero jubilado, saliendo de su tienda para observar mejor la situación. Su rostro arrugado y quemado por el sol revelaba décadas de trabajo arduo. Los animales se ponen raros con la edad, igual que nosotros. Pero Itzel conocía a Bruno mejor que cualquiera. Este no era el comportamiento de un animal viejo o confundido. Había una determinación en su postura, una urgencia en su mirada que hablaba de algo más profundo. En los días siguientes, la parada frente al drenaje se convirtió en parte de la rutina. Itzel permitía que Bruno permaneciera allí por algunos minutos, observando antes de alentarlo gentilmente a continuar. Notó que cada día el caballo se ponía más ansioso. Pateaba el suelo, movía la cabeza, hasta relinchaba suavemente como si llamara a alguien. Una noche, después de cerrar la florería, Itzel decidió volver a la calle de los carpinteros. Sin Bruno esta vez, solo ella y sus pensamientos inquietos. El sol ya se había puesto, y las pocas farolas de la calle creaban islas de luz amarillenta en el asfalto. Se acercó al drenaje y se agachó nuevamente, esta vez con una pequeña linterna que llevaba en su bolso. El haz de luz penetró por las rendijas del metal, iluminando parcialmente el interior oscuro. Agua estancada reflejaba la luz como un espejo distorsionado. Nada fuera de lo común, al menos no que ella pudiera ver desde esa posición. Mientras se levantaba, Itzel sintió una mano en su hombro y casi gritó del susto. «Perdón, no quise asustarte», dijo Sofía, la bibliotecaria municipal. Una mujer de mediana edad con anteojos redondos y un eterno moño en el cabello. «Estaba pasando y te vi aquí sola». «¿Está todo bien?», Itzel explicó la situación. Los días de Bruno parado frente a ese drenaje, el comportamiento cada vez más insistente, su propia intuición de que algo importante estaba sucediendo. Sofía ajustó sus anteojos pensativa. «¿Sabes? Hay historias sobre animales que logran percibir cosas que nosotros los humanos no podemos. He leído sobre perros que detectan enfermedades antes que los médicos, elefantes que sienten terremotos antes de que ocurran». Hizo una pausa. «Tal vez Bruno está tratando de decirte algo». Aquella conversación siguió resonando en la mente de Itzel mientras caminaba de regreso a casa, bajo el cielo estrellado de El Mirador. Las palabras de Sofía aumentaron su determinación de descubrir qué estaba pasando. Por primera vez en años, sintió que la rutina tranquila que había construido estaba a punto de ser transformada por algo más grande que ella misma. Y aquella noche, mientras se preparaba para dormir, tomó una decisión. Si Bruno insistía una vez más mañana, ella no lo ignoraría. Haría lo que fuera necesario para entender qué había detrás de aquella mirada profunda e insistente. Lo que Itzel no sabía era que esta decisión la colocaría en el centro de un evento que todos en El Mirador recordarían por años. A la mañana siguiente,
El cielo amaneció cubierto por nubes densas y grises, una rareza en el mirador, donde el sol reinaba soberano la mayor parte del año. El aire estaba cargado, como si la propia atmósfera presintiera que aquel no sería un día común. Itzel se preparó para el paseo matutino con Bruno, pero algo en su interior le decía que hoy sería diferente. Se puso un suéter ligero sobre los hombros, previendo la posibilidad de lluvia, y salió hacia el establo en la parte trasera de la florería. Bruno ya estaba despierto, inquieto en su corral. Al ver a Itzel, relinchó suavemente, como si la estuviera esperando con más ansiedad que lo normal. Sus ojos parecían aún más profundos, reflejando la luz difusa que entraba por las ventanas del establo. «Hoy vamos a descubrir qué está pasando, amigo», murmuró Itzel mientras ensillaba al caballo. «Te lo prometo». El paseo comenzó como todos los otros, siguiendo el camino habitual por las calles que empezaban a cobrar vida con el despertar de El Mirador. Pero había una tensión palpable entre los dos, una expectativa silenciosa que crecía con cada paso que los acercaba a la calle de los carpinteros. Cuando finalmente llegaron al lugar, Bruno no solo se detuvo, plantó los cascos en el suelo con tal firmeza que parecía formar parte del asfalto. Todo su cuerpo temblaba ligeramente, y su respiración se aceleró. Esta vez emitió un relincho alto que resonó entre los edificios e hizo que algunos transeúntes se detuvieran a observar. «¿Qué está pasando con ese caballo?», preguntó don Gustavo, saliendo apresuradamente de su tienda atraído por el sonido. «No sé», respondió Itzel, sintiendo que su propio corazón se aceleraba. «Pero voy a descubrirlo ahora». Con determinación, desmontó y entregó las riendas a don Gustavo, que las aceptó con expresión confusa. Itzel se arrodilló junto al drenaje y comenzó a examinar la pesada tapa de metal más cuidadosamente. «Vas a necesitar ayuda para levantar eso», comentó Goyo, que se había acercado, curioso por la conmoción. Más vecinos comenzaban a reunirse alrededor, formando un pequeño círculo de espectadores. «Voy a llamar a los bomberos», decidió Itzel, levantándose y sacando el celular del bolsillo. «Si hay algo ahí abajo que está perturbando a Bruno hace días, necesitamos descubrir qué es». Mientras Itzel hacía la llamada, explicando la situación inusual al operador del otro lado de la línea, Bruno continuaba fijo en su posición, sus ojos nunca abandonando el drenaje. La multitud crecía. Doña Ofelia con su rebozo colorido. Sofía, la bibliotecaria, que había llegado apresurada al oír sobre la conmoción. Niños del barrio que observaban con ojos muy abiertos. Incluso el padre Ignacio, que pasaba camino a la iglesia. «Los bomberos vienen en camino», anunció Itzel guardando el teléfono. «Dijeron que no intentemos nada por nuestra cuenta». El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaban. El cielo se oscurecía cada vez más y algunas gotas de lluvia comenzaron a caer, escasas al principio, luego más constantes, pero nadie se movió. La curiosidad era más fuerte que la incomodidad de la lluvia que comenzaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camión rojo de bomberos dobló la esquina, sirena silenciada, pero luces parpadeantes. 3 hombres bajaron rápidamente, equipados con herramientas y linternas. «¿Quién hizo la llamada?», preguntó el jefe del equipo, un hombre alto y corpulento llamado Isaías, cuyo rostro transmitía seriedad y competencia. «Fui yo». Itzel dio un paso adelante, ya empapada por la lluvia que ahora caía con más intensidad. Rápidamente explicó la situación, el comportamiento extraño de Bruno en los últimos días, su insistencia en detenerse siempre en ese mismo lugar, la intuición creciente de que algo importante estaba sucediendo. Isaías miró al caballo, que permanecía inmóvil bajo la lluvia, aún fijado en el drenaje con una determinación casi sobrehumana. Luego, se volvió hacia sus compañeros. «Vamos a verificar», decidió. «Pablo, Ramón, traigan las herramientas para levantar la tapa». Los bomberos trabajaron con eficiencia, insertando herramientas especiales en los bordes de la tapa del drenaje para crear palanca. La multitud observaba en silencio absoluto, solo el sonido de la lluvia y el ocasional relincho bajo de Bruno rompiendo la tensión. Con un chirrido metálico que hizo que todos contuvieran la respiración, la pesada tapa comenzó a moverse. Los bomberos la arrastraron hacia un lado, revelando la abertura oscura del drenaje. Isaías se arrodilló en el borde,
dirigiendo una linterna potente hacia el interior. De repente, su rostro cambió. Sorpresa, luego comprensión, seguida de urgencia. «Hay algo ahí abajo», anunció volviéndose hacia sus compañeros. «Pablo trae el equipo de rescate, Ramón prepara la escalera». «¿Qué es?», preguntó Itzel, dando un paso adelante, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. «¿Qué viste?». Isaías dudó por un momento, luego respondió con voz firme. «Animales. Cachorros, por lo que parece. Están atrapados en una pequeña plataforma justo debajo, por encima del nivel del agua». Un murmullo recorrió la multitud. Bruno relinchó nuevamente, más fuerte esta vez, como si confirmara lo que el bombero acababa de decir. La lluvia caía despiadadamente ahora, empapando a todos los presentes, pero nadie se movió. Los bomberos trabajaban con rapidez, bajando una escalera dentro del drenaje y preparando equipos de rescate. Isaías, amarrado a una cuerda de seguridad, fue el primero en descender. Minutos después, que parecieron horas para los espectadores ansiosos, su voz resonó desde dentro de la abertura. «Estoy agarrando al primero. Prepárense para recibirlo». Lentamente, Isaías reapareció en la abertura, sosteniendo cuidadosamente en sus fuertes brazos a un pequeño gatito, empapado, temblando, pero vivo. Un suspiro colectivo de asombro y alivio recorrió la multitud. «Hay 4 más allá abajo», anunció entregando al gatito a Pablo, que rápidamente lo envolvió en una toalla seca. Uno por uno, los gatitos fueron rescatados. 5 en total, todos demasiado pequeños para sobrevivir solos, todos milagrosamente vivos en aquel espacio confinado y peligroso. Cada rescate fue recibido con aplausos de la multitud, que crecía a cada minuto, a pesar de la lluvia torrencial. Cuando el último gatito fue traído a la superficie, la emoción era palpable. Lágrimas se mezclaban con la lluvia en los rostros de los espectadores. Itzel, completamente empapada, se acercó a Bruno y abrazó su cuello mojado. «Lo sabías todo el tiempo, ¿verdad?», susurró al animal, que finalmente parecía relajarse, como si su misión hubiera sido cumplida. «¿Cómo supiste, Bruno? ¿Cómo?». El caballo solo giró la cabeza y la miró con aquellos ojos profundos y misteriosos, como si la respuesta fuera demasiado obvia para ser puesta en palabras humanas. Los gatitos, ahora todos envueltos en toallas secas y siendo examinados por los bomberos, emitían maullidos débiles. Eran muy jóvenes, ojos recién abiertos, cuerpos pequeños y frágiles. «¿Cómo llegaron ahí?», preguntó alguien de la multitud. «Probablemente fueron arrastrados por el agua durante la última tormenta», explicó Isaías, secándose el rostro con una toalla. «Encontraron esa pequeña plataforma dentro del drenaje y quedaron atrapados allí. Es un milagro que hayan sobrevivido». «No, no fue un milagro», corrigió Sofía, la bibliotecaria, ajustando sus anteojos empañados por la lluvia. «Fue Bruno. Sin él, nadie jamás los habría encontrado». Todas las miradas se volvieron hacia el caballo, que permanecía tranquilo al lado de Itzel, la lluvia escurriendo por su pelaje reluciente. En ese momento, no era solo un animal, era un héroe. Y mientras los bomberos organizaban el transporte de los gatitos al veterinario más cercano, una sensación de admiración y respeto flotaba en el aire de El Mirador. Algo extraordinario había ocurrido en aquella mañana lluviosa. Un vínculo misterioso entre especies diferentes, una comunicación que trascendía palabras, un instinto de protección que cruzaba barreras que los humanos apenas comprendían. El secreto del drenaje había sido revelado, pero el misterio de cómo Bruno lo sabía permanecía, un recordatorio silencioso de que el mundo natural guarda conocimientos que van más allá de la comprensión humana. La noticia del rescate se esparció por el mirador como fuego en paja seca. En cuestión de horas, no había una sola persona en el pueblo que no supiera de la historia del caballo, que insistentemente se detuvo frente a un drenaje por días, hasta que finalmente alguien entendió su petición de socorro. Los 5 gatitos rescatados fueron llevados a la clínica veterinaria local, operada por el doctor Mateo Rivera, un hombre de mediana edad conocido por su amor incondicional a los animales. Itzel, después de llevar a Bruno de vuelta al establo y asegurarse de que estuviera bien alimentado y seco tras la lluvia, se dirigió inmediatamente a la clínica. Encontró una pequeña multitud ya reunida afuera.
Curiosos, reporteros del periódico local y vecinos que querían ofrecer ayuda o simplemente presenciar el desarrollo de aquella historia extraordinaria. Dentro de la clínica, el doctor Mateo trabajaba con eficiencia silenciosa, examinando cada gatito con cuidado meticuloso. Itzel observó a través de la ventana de vidrio que separaba la sala de exámenes del área de espera. Los pequeños cuerpos, ahora limpios y secos, parecían aún más frágiles bajo las luces brillantes de la clínica. «¿Cómo están?», preguntó cuando el veterinario finalmente salió, quitándose los guantes de látex. «Sorprendentemente bien, considerando las circunstancias», respondió el doctor Mateo, pasando la mano por su cabello entrecano. «Están deshidratados y un poco desnutridos, pero no hay heridas graves o enfermedades evidentes. Creo que estaban ahí al menos 3 o 4 días. Exactamente cuando Bruno comenzó a detenerse en ese lugar», murmuró Itzel, más para sí misma que para el veterinario. La puerta de la clínica se abrió dejando entrar a Goyo, el carnicero, acompañado de don Gustavo, el herrero jubilado. «¿Entonces es verdad?», preguntó Goyo mirando hacia la sala de exámenes. «¿El caballo realmente...?» «Sabía. Parece que sí», respondió el doctor Mateo. «No sería la primera vez que documentamos casos de percepción animal que va más allá de nuestra comprensión». «Tonterías». Don Gustavo sacudió la cabeza, escéptico. «Fue coincidencia. El caballo debe haber oído los maullidos. Nada místico o sobrenatural en eso». «Pero yo no escuché nada», argumentó Itzel. «Estuve ahí. Examiné el drenaje varias veces en los últimos días y no escuché un solo sonido saliendo de allí». «Los caballos tienen audición mucho más aguda que los humanos», insistió don Gustavo, «y su olfato también es superior. Probablemente olió su presencia». Un silencio descendió sobre el pequeño grupo. Era verdad. Había explicaciones lógicas y científicas para el comportamiento de Bruno. Tal vez no fuera necesario recurrir a teorías más fantásticas sobre conexiones especiales entre animales o sentidos inexplicables. «¿Pero por qué ningún otro animal lo notó?», preguntó Sofía, que acababa de llegar, aún con el cabello húmedo por la lluvia. «Hay decenas de perros en esa calle, gatos que circulan libremente. ¿Por qué solo Bruno?». Nadie tenía respuesta para esa pregunta. Nuevas personas seguían llegando a la clínica. El padre Ignacio, doña Ofelia con su rebozo colorido, familias enteras curiosas sobre el destino de los gatitos y ansiosas por escuchar más detalles sobre el increíble rescate. «¿Qué pasará con ellos ahora?», preguntó alguien de la pequeña multitud que se formaba. «Necesitarán cuidados especiales por algunas semanas», explicó el doctor Mateo. «Son muy jóvenes para ser adoptados inmediatamente. Cuando estén más fuertes podemos comenzar a buscar hogares permanentes». «¿Y dónde se quedarán hasta entonces?», quiso saber doña Ofelia. El doctor Mateo dudó. «Bueno, nuestra clínica no está equipada para cuidados prolongados. Normalmente los enviaríamos al refugio en Santa Clara, el pueblo vecino, pero yo puedo cuidarlos», Itzel se escuchó diciendo, antes incluso de poder pensar en las implicaciones. «Tengo espacio en la parte trasera de la florería». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo, pero fue interrumpido por la voz fuerte de Carmen Vega, dueña del único hotel de El Mirador que acababa de llegar. «No tienes experiencia con gatos, mucho menos con cachorros que necesitan cuidados especiales», dijo Carmen cruzando los brazos sobre el pecho. Era una mujer práctica y directa, conocida por su eficiencia y ocasional frialdad. «Además, ya tienes un caballo que cuidar. Estos gatitos exigirán atención constante». Itzel sintió que el rostro se le calentaba. «Puedo aprender, y Bruno ya mostró que se preocupa por ellos». «Un caballo no puede ayudar a alimentar gatitos con biberón cada 2 horas», Carmen replicó, con un leve tono de burla. «Sé realista, Itzel, tu intención es noble, pero yo creo que Itzel sería perfecta», interrumpió Sofía, dando un paso adelante. «Y no estaría sola. Estoy segura de que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a ayudar, ¿verdad?». Varios asentimientos confirmaron sus palabras, pero Carmen no estaba convencida. «El problema no es solo el cuidado inmediato», continuó. «¿Qué pasará después? El Mirador ya tiene demasiados gatos sin hogar. Serán 5 más vagando por las calles, revolviendo basura, causando problemas. Encontraremos hogares para ellos», insistió Itzel, sintiendo una determinación creciente. «Lo prometo».
Las promesas son fáciles de hacer, respondió Carmen con un suspiro. Pero tenemos que ser prácticos. Tal vez lo mejor sea realmente enviarlos al refugio en Santa Clara. Ellos tienen estructura, experiencia. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Carmen no estaba siendo cruel, solo expresaba preocupaciones válidas que muchos tal vez compartían, pero no tenían el valor de verbalizar. Era verdad que cuidar de 5 gatitos exigiría tiempo, conocimiento y recursos. Creo que deberíamos votar, sugirió el padre Ignacio, su voz calmada trayendo serenidad a la discusión acalorada. Después de todo, si estos gatitos van a quedarse en el mirador, es una decisión que afecta a nuestra comunidad. El doctor Mateo asintió. Estoy de acuerdo, pero recuerden que la decisión final será mía como veterinario responsable. Solo entregaré los gatitos a quien demuestre capacidad de cuidarlos adecuadamente. La votación fue rápida e inequívoca. La mayoría aplastante apoyaba que los gatitos se quedaran en el mirador bajo el cuidado principal de Itzel, con ayuda de la comunidad. Carmen aceptó la decisión con un encogimiento de hombros resignado, pero antes de salir, se acercó a Itzel. «Espero sinceramente que sepas en lo que te estás metiendo», dijo en voz baja. «No se trata solo de buena voluntad. Son vidas que dependen de cuidados consistentes». Itzel tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. «Lo sé, y no los decepcionaré». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el doctor Mateo llevó a Itzel detrás del mostrador y comenzó a explicar los cuidados necesarios: alimentación especial, horarios rigurosos, atención constante a la temperatura de los gatitos, señales de posibles problemas de salud. La lista parecía interminable. Por un momento, sentada allí con un bloc de notas llenándose rápidamente de instrucciones, Itzel se preguntó si Carmen no tenía razón. Tal vez había actuado impulsivamente, movida por la emoción del rescate, por la conexión inexplicable que Bruno había demostrado con aquellos pequeños seres. «Estás teniendo dudas, ¿verdad?», preguntó el doctor Mateo, observando su expresión. «Es normal». «¿Y si no puedo hacerlo?», Itzel confesó su miedo. «¿Y si es demasiado para mí?». El veterinario sonrió con gentileza. «Nadie hace nada importante en la vida sin sentir miedo, Itzel. Lo que importa es que sentiste que era lo correcto y la comunidad está contigo». Hizo una pausa. «Además tienes a Bruno, y él ya demostró que tiene un instinto especial para estos gatitos». Itzel asintió, sintiendo un renovado valor. Sí, Bruno había mostrado el camino hasta aquí, y seguiría guiándola en este viaje inesperado que apenas comenzaba. Los primeros días con los gatitos fueron exactamente como Carmen había predicho: agotadores. Itzel improvisó un área especial en la parte trasera de la florería, cerca del establo de Bruno. Transformó una vieja caja de madera en una cuna acogedora, con mantas suaves y una lámpara de calor que el doctor Mateo le había prestado. Los 5 meninos, 3 atigrados, 1 negro y 1 blanco con manchas naranjas, apenas abrían los ojos y necesitaban alimentación cada 2 horas, día y noche. «La constancia es clave», le había explicado el doctor Mateo. «Sus cuerpos son tan pequeños que no pueden pasar mucho tiempo sin alimento». Itzel aprendió rápidamente a preparar la fórmula especial, a sostener los diminutos biberones y a estimular a los gatitos después de cada comida para que pudieran hacer sus necesidades. Sus manos, acostumbradas a manejar flores delicadas, ahora se adaptaban a criaturas infinitamente más frágiles. Las noches se volvieron una sucesión interminable de despertares. Itzel programaba alarmas cada 2 horas, arrastrándose desde su cama hasta la parte trasera de la tienda para alimentar a los 5 hambrientos bebés. A veces, mientras sostenía un gatito contra su pecho y lo veía succionar ansiosamente el biberón, se quedaba dormida sentada, despertando sobresaltada minutos después. Durante el día, mantenía la florería abierta, aunque con horarios reducidos. Para su sorpresa, nunca faltaba ayuda. Sofía aparecía regularmente durante su hora de almuerzo de la biblioteca. Doña Ofelia traía infusiones de hierbas que, según ella, daban energía para seguir adelante. Incluso el escéptico don Gustavo se presentaba ocasionalmente, con la excusa de verificar cómo iban las cosas, pero Itzel lo encontraba más de una vez hablándole suavemente a los gatitos. Lo más sorprendente, sin embargo,
era Bruno. Desde el primer día que los gatitos llegaron, el caballo mostró un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Cada vez que Itzel llevaba a los pequeños al establo para cambiar sus mantas mientras limpiaba la caja, Bruno se acercaba cuidadosamente, bajando su enorme cabeza para olfatearlos con delicadeza. Su respiración suave parecía calmarlos, y más de una vez Itzel notó que los gatitos, inquietos en su caja, se tranquilizaban inmediatamente cuando Bruno estaba cerca. «Es como si supieran quién los salvó», comentó Sofía un día mientras observaba la escena. «O tal vez él sabe algo que nosotros no», respondió Itzel, recordando aquellos días de insistencia frente al drenaje. Después de 2 semanas de cuidados intensivos, llegó la primera pequeña victoria. El gatito negro, el más débil del grupo y que había preocupado al doctor Mateo, comenzó a ganar peso consistentemente. «Miren esto», dijo Itzel durante una de las visitas del veterinario, mostrándole cómo el pequeño felino ahora tomaba el biberón con entusiasmo y luchaba enérgicamente cuando era hora de limpiarlo. El doctor Mateo sonrió, satisfecho. «Tiene un espíritu fuerte, y tú has hecho un trabajo excepcional, Itzel». Poco a poco, los gatitos crecían y se desarrollaban. Sus ojos, inicialmente nebulosos, se volvían claros y brillantes. Comenzaron a explorar más allá de los confines de su caja, tambaleándose sobre patas aún inseguras. El primero en intentar escapar fue el gatito blanco con manchas, al que Itzel había empezado a llamar Manchas en su mente, aunque se resistía a ponerles nombres oficiales, temiendo encariñarse demasiado. Una mañana, mientras arreglaba un ramo de flores en la tienda, Itzel escuchó un suave maullido a sus pies. Bajó la mirada y ahí estaba Manchas, mirándola con ojos brillantes, habiendo recorrido todo el camino desde la parte trasera hasta el mostrador. «¡Travieso!», exclamó, recogiéndolo cuidadosamente. «¿Cómo llegaste hasta aquí?». Carmen Vega, que casualmente estaba comprando flores para el lobby del hotel, observó la escena con una expresión que combinaba sorpresa y reticencia. «Parece que están prosperando», comentó, acercándose para observar mejor al gatito. Su tono era neutral, pero había un dejo de apreciación en su mirada. «Están superando todas las expectativas», respondió Itzel con orgullo. «El doctor Mateo dice que nunca había visto gatitos tan pequeños recuperarse tan rápido». Carmen asintió lentamente. «Todavía queda por ver si encontrarás hogares para todos», dijo, pero su comentario carecía de la dureza anterior. «Ya tengo 2 interesados», contestó Itzel. Era cierto. La noticia de los gatitos milagrosos se había extendido más allá de El Mirador, atrayendo visitantes de pueblos vecinos que querían ver a las criaturas salvadas por un caballo. A medida que los gatitos crecían, también lo hacía su personalidad. El de color negro, ahora el más audaz a pesar de su comienzo débil, lideraba todas las exploraciones. Los 3 atigrados, tan similares que Itzel los diferenciaba por pequeñas marcas en sus caras, se movían como una unidad, siempre juntos. Y Manchas, el blanco con naranja, se revelaba como el más afectuoso, ronroneando intensamente cada vez que alguien lo tomaba en brazos. La rutina de alimentación se espació gradualmente a cada 4 horas, permitiendo que Itzel finalmente durmiera más. Su rostro, que durante las primeras semanas había mostrado un cansancio profundo, comenzaba a recuperar su vivacidad habitual. Una tarde, mientras los gatitos jugaban en un corral improvisado en el patio trasero, bajo la atenta mirada de Bruno, Sofía trajo un periódico. «Mira esto», dijo, extendiendo las páginas sobre una mesa. En la portada del Heraldo de la Región, el periódico que circulaba por varios pueblos del área, había una foto de Bruno con los gatitos y un titular: «El caballo de El Mirador, un héroe de 4 patas». El artículo relataba toda la historia, desde los días de Bruno parándose frente al drenaje hasta el rescate dramático y la recuperación milagrosa de los gatitos. Citaba a varios expertos en comportamiento animal sobre posibles explicaciones para la conducta de Bruno y terminaba mencionando cómo este evento había unido a la comunidad de El Mirador. «Esto es increíble», murmuró Itzel, leyendo el artículo completo. «La gente ama las historias de animales que salvan a otros animales», comentó Sofía. «Nos recuerdan que hay bondad más allá de las palabras, que la compasión no es exclusivamente humana». Esa noche,
sentada junto a la caja donde los gatitos ahora dormían profundamente, Itzel reflexionó sobre todo lo ocurrido. Lo que había comenzado como un evento extraordinario, casi inexplicable, se había transformado en una rutina de cuidados, preocupaciones y ahora, pequeñas victorias. Cada gramo de peso ganado, cada nuevo logro, el primer ronroneo, la primera pata lavada meticulosamente, el primer juego con una bola de estambre, eran celebraciones. Bruno entró silenciosamente al establo, acercándose a donde ella estaba sentada. Sin pensarlo, Itzel se recostó contra el flanco cálido del caballo. «Lo hicimos, Bruno», susurró, acariciando su cuello. «O mejor dicho, lo estamos haciendo». El caballo resopló suavemente, como asintiendo. Sus ojos, aquellos mismos ojos profundos que habían visto algo invisible para todos los demás, observaban tranquilamente a los gatitos dormidos. En ese momento de quietud, con la luz suave del atardecer filtrándose por las ventanas del establo, Itzel sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las dudas y el agotamiento de las semanas anteriores parecían disolverse, reemplazados por una certeza tranquila. Habían salvado vidas. 5 pequeñas vidas que sin Bruno, sin su insistencia, sin su misteriosa percepción, habrían desaparecido en silencio, sin que nadie lo supiera. Y tal vez, pensó Itzel, mirando a su fiel compañero, esa era la verdadera lección de toda esta aventura: prestar atención, escuchar lo que no se dice con palabras, confiar en las conexiones que van más allá de lo que podemos explicar. A medida que pasaban las semanas, los gatitos no solo crecían físicamente, sino que desarrollaban una conexión extraordinaria con Bruno que desconcertaba a todos los que la presenciaban. Era común encontrar a los 5 felinos durmiendo apaciblemente en el establo, a veces incluso sobre el lomo del caballo, que permanecía inmóvil para no molestarlos. «Nunca había visto algo así», comentó el doctor Mateo durante una de sus visitas rutinarias. Normalmente los caballos son nerviosos con animales pequeños, moviéndose a su alrededor, especialmente cerca de sus patas. Podrían lastimar accidentalmente a un gatito con un solo movimiento. Pero Bruno hizo una pausa, observando cómo el caballo bajaba cuidadosamente su cabeza para permitir que uno de los gatitos atigrados jugara con su crin. Es como si entendiera exactamente cuán frágiles son. Esta conexión única no pasó desapercibida. Visitantes de pueblos vecinos comenzaron a llegar a El Mirador específicamente para ver al caballo guardián y sus protegidos. La pequeña florería de Itzel nunca había tenido tanto movimiento. Las personas compraban flores casi como excusa para preguntar si podían ver a Bruno y los gatitos. Itzel, inicialmente abrumada por la atención repentina, estableció un equilibrio. Permitía visitas breves al establo, siempre supervisadas, y solo en horarios específicos que no interrumpieran la rutina de los animales. Algunas personas dejaban donaciones, comida para gatos, mantas, juguetes, que Itzel aceptaba con gratitud. Una tarde de domingo, mientras Itzel acomodaba nuevos arreglos florales en la tienda, escuchó la campanilla de la puerta. Levantó la vista para encontrarse con Carmen Vega, la dueña del hotel, que no había vuelto a visitar desde aquel día que vio a Manchas en el mostrador. «¿Tienes un momento?», preguntó Carmen, con una expresión que Itzel no supo interpretar. «Claro», respondió limpiándose las manos en el delantal. «¿Necesitas flores para el hotel?». Carmen negó con la cabeza. «Vengo por otro asunto. Han llegado huéspedes al hotel específicamente para ver a Bruno y los gatitos. Una familia de Ciudad Juárez con 2 niños pequeños. No paraban de hablar del caballo héroe que habían visto en el periódico». Itzel asintió, esperando que Carmen continuara. La mujer parecía inusualmente indecisa, jugando con el borde de su blusa perfectamente planchada. «He estado pensando», prosiguió finalmente. «El Mirador nunca ha sido exactamente un destino turístico. Vivimos principalmente de los pocos viajeros que pasan en ruta a lugares más interesantes». Hizo una pausa. «Pero esta historia está atrayendo gente que viene específicamente por algo único que tenemos aquí». «¿Qué estás sugiriendo, Carmen?», preguntó Itzel, intrigada por el rumbo de la conversación. «Una colaboración», respondió Carmen, enderezándose como si hubiera tomado una decisión importante.
Mi hotel tiene espacio en el jardín trasero, donde podríamos construir un pequeño santuario para animales rescatados. Empezando con tus gatitos, por supuesto, para quienes no encuentren hogar. Podríamos organizar visitas guiadas, tal vez incluso pequeños eventos donde Bruno sea la estrella. Los huéspedes del hotel tendrían acceso especial y podríamos cobrar una entrada módica a visitantes, destinando ese dinero al mantenimiento del santuario y rescate de más animales. Itzel parpadeó sorprendida. De todas las personas en el mirador, Carmen había sido la más escéptica sobre toda la situación. Verla ahora proponiendo un proyecto conjunto era inesperado. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Carmen suspiró. Al principio pensé que estabas siendo impulsiva, dejándote llevar por la emoción del momento. Y ya sabes que soy práctica antes que todo. Hizo una pausa. Pero he visto cómo has perseverado, cómo toda la comunidad se ha unido alrededor de esta causa. Y empecé a pensar, tal vez lo práctico y lo compasivo pueden coexistir. Tal vez podamos hacer algo bueno que también beneficie al pueblo. Itzel consideró la propuesta. No era solo sobre negocios o turismo, era una oportunidad de institucionalizar lo que había comenzado como un acto espontáneo de bondad. Un lugar permanente donde animales como los gatitos podrían encontrar refugio. Tendría que pensar en los detalles, respondió finalmente, y consultar con el doctor Mateo sobre lo que sería mejor para los animales. Por supuesto, asintió Carmen. No esperaba una respuesta inmediata. Solo piénsalo. Después de que Carmen se marchara, Itzel se dirigió al establo, donde los gatitos estaban tomando su siesta de la tarde. El más pequeño de los atigrados, al que secretamente llamaba Rayito, descansaba sobre el lomo de Bruno, mientras los otros 4 jugaban con una bola de estambre en el suelo. ¿Qué piensas tú, Bruno?, murmuró, acariciando el cuello del caballo. ¿Un santuario? ¿Convertirte en una celebridad local? Bruno la miró con aquellos ojos profundos y sabios, sin dar indicios de su opinión sobre el asunto. Pero cuando Rayito se estiró y bostezó ampliamente, acomodándose mejor sobre su improvisada cama viviente, Itzel creyó ver algo en la mirada del caballo. Una especie de orgullo tranquilo, de satisfacción serena. Ese mismo fin de semana, mientras el doctor Mateo realizaba el chequeo mensual de los gatitos, ahora robustos jóvenes felinos llenos de energía, Itzel le comentó sobre la propuesta de Carmen. Un santuario no es mala idea, reflexionó el veterinario mientras examinaba los dientes de manchas. Siempre hay animales necesitando ayuda, y el mirador carece de instalaciones adecuadas. El refugio en Santa Clara está constantemente sobrepasado. ¿Pero no sería extraño mezclar un negocio turístico con un refugio animal?, preguntó Itzel, expresando una de sus principales preocupaciones. No necesariamente, respondió el doctor Mateo. Hay ejemplos exitosos de santuarios que permiten visitantes. La clave está en establecer reglas claras y siempre priorizar el bienestar de los animales. Además, sonrió mientras observaba a uno de los gatitos atigrados persiguiendo su propia cola. La historia de Bruno y estos pequeños es especial. Compartirla podría inspirar a más personas a valorar la conexión con los animales. Esa noche, después de cerrar la florería, Itzel decidió dar su paseo nocturno habitual con Bruno, algo que habían retomado recientemente ahora que los gatitos eran más independientes. El pueblo estaba tranquilo bajo el cielo estrellado, las calles apenas iluminadas por farolas espaciadas. Inevitablemente, su camino los llevó a la calle de los carpinteros, al lugar exacto donde todo había comenzado. La tapa del drenaje había sido asegurada después del rescate, ahora con un pequeño símbolo pintado encima, la silueta de un caballo, obra de algunos niños locales que querían conmemorar el evento. Bruno se detuvo allí, como recordando, pero esta vez no había ansiedad en su postura, solo una especie de reconocimiento tranquilo. Itzel desmontó y se paró junto a él, apoyando una mano en su cuello. «Nunca sabré exactamente cómo supiste», dijo en voz baja. «¿Qué viste, qué sentiste, qué escuchaste? Pero cambiaste vidas, Bruno. Las de esos gatitos, la mía, incluso la de todo el mirador». El caballo resopló suavemente, como si le restara importancia al asunto. De regreso en el establo, Itzel encontró a los 5 gatitos esperando ansiosamente su cena. Mientras preparaba su alimento, observó cómo interactuaban entre sí y con Bruno.
No eran solo animales compartiendo un espacio, eran una familia improvisada, conectada por algo más profundo que la circunstancia. Fue entonces cuando tomó su decisión. El santuario sería una realidad, no solo para asegurar el futuro de los gatitos que no encontraran hogar, sino para honrar esa conexión misteriosa que Bruno había demostrado. Un lugar donde se celebraría la comunicación sin palabras, la empatía entre especies, el entendimiento que va más allá de lo que podemos explicar racionalmente. Y tal vez, pensó mientras veía a Bruno inclinarse para que Rayito pudiera trepar más fácilmente a su lomo, ese era el verdadero milagro de toda esta historia. No solo que 5 vidas fueron salvadas, sino que en el proceso, toda una comunidad redescubrió la capacidad de maravillarse ante los misterios del mundo natural. El amanecer del sábado trajo consigo un cielo despejado y una brisa fresca, perfecto para el día que Itzel y los demás habían estado planeando durante semanas. La inauguración oficial del Santuario El Mirador, ubicado en los amplios jardines traseros del Hotel de Carmen. La transformación del espacio había sido un esfuerzo comunitario extraordinario. Don Gustavo y otros carpinteros locales construyeron casitas para gatos, plataformas elevadas y un establo acogedor donde Bruno pasaría parte de su tiempo. Doña Ofelia y sus amigas tejieron camas, confeccionaron cortinas y decoraron el lugar con guirnaldas coloridas. Los niños de la escuela pintaron murales en las paredes, representando la historia del rescate con vivos colores y detalles imaginativos. El doctor Mateo supervisó personalmente la distribución del espacio, asegurándose de que cumpliera con todas las necesidades de los animales, áreas privadas para descansar, espacios de juego, bebederos frescos y sombra abundante para los días calurosos. Itzel observaba ahora los últimos preparativos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y orgullo. En unas horas, el lugar se llenaría de visitantes, habitantes de El Mirador y turistas por igual, ansiosos por conocer el santuario y, sobre todo, ver a los protagonistas de la historia que había captado la atención regional. ¿Nerviosa?, preguntó Sofía, acercándose con una caja de folletos recién impresos que detallaban la historia del rescate y la misión del santuario. Un poco, confesó Itzel. Es extraño pensar que todo esto comenzó con Bruno parándose frente a un drenaje. Las grandes historias a menudo comienzan con pequeños momentos, respondió Sofía con una sonrisa. Por cierto, ¿dónde está nuestro héroe de 4 patas? Lo traerán en 1 hora. Quería que estuviera tranquilo hasta el último momento. A medida que avanzaba la mañana, el santuario comenzó a cobrar vida. Los 5 gatitos, ahora jóvenes gatos juguetones y energéticos, exploraban curiosamente su nuevo hogar. Manchas, el blanco con naranja, había sido el primero en aprobar el lugar, reclamando una hamaca colgante como su sitio preferido. Los 3 atigrados, a quienes Itzel finalmente había nombrado Rayo, Trueno y Tormenta, rindiéndose a la inevitabilidad del apego, correteaban por los túneles y plataformas. Y el pequeño negro, ahora llamado Sombra, observaba todo desde el punto más alto, como un vigilante silencioso. A las 11 en punto, Bruno llegó escoltado por Goyo y 2 jovencitos del pueblo. El caballo caminaba con dignidad, como si entendiera la importancia de la ocasión. Al entrar al santuario, relinchó suavemente al ver a los gatitos que inmediatamente corrieron hacia él, frotándose contra sus patas con evidente alegría. Los primeros visitantes comenzaron a llegar poco después. Familias locales, periodistas de periódicos regionales, incluso un equipo de filmación de un documental sobre relaciones inusuales entre especies animales. Carmen, impecablemente vestida, recibía a todos con una eficiencia que solo ella podía mantener. «Es él, es el caballo del que les hablé», exclamó un niño pequeño, señalando emocionado a Bruno. Itzel sonrió, observando cómo los visitantes reaccionaban con asombro al ver la interacción entre Bruno y los gatos. Los felinos parecían disfrutar de la atención, exhibiendo su agilidad y ocasionalmente trepando al lomo de Bruno, quien permanecía perfectamente quieto, como posando para las fotografías. A media tarde, cuando la inauguración estaba en pleno apogeo, una furgoneta blanca se detuvo frente al santuario. De ella descendió un hombre de mediana edad, vestido formalmente,
acompañado de una mujer joven con una tableta electrónica. Se dirigieron directamente hacia Carmen, quien, después de intercambiar algunas palabras, buscó a Itzel entre la multitud. «Itzel», llamó Carmen, haciendo señas para que se acercara. «Este es el doctor Alejandro Montero, de la Universidad Nacional. Es profesor de comportamiento animal y quiere hablar contigo». Intrigada, Itzel se acercó al recién llegado, quien la saludó con un firme apretón de manos. «Señorita Fuentes, es un placer conocerla», dijo el doctor Montero. «He seguido la historia de Bruno y los gatitos desde que apareció en los medios. Soy investigador principal en un proyecto sobre comunicación interespecies y empatía animal». «Oh», respondió Itzel sorprendida, «es un honor, pero no estoy segura de cómo podría ayudarle». «Verá», continuó el profesor, «los casos documentados de animales de diferentes especies formando vínculos protectores son fascinantes desde una perspectiva científica. Pero el caso de Bruno es particularmente notable, porque involucra percepción y comunicación. No solo salvó a los gatitos, sino que intentó comunicarse con humanos para lograr ese rescate». La asistente del doctor Montero tomaba notas rápidamente mientras él hablaba. «Estamos iniciando un estudio a largo plazo sobre estos fenómenos y me preguntaba si estaría dispuesta a permitirnos incluir a Bruno y los gatitos en nuestra investigación. Nada invasivo, por supuesto. Solo observación, algunas pruebas simples de comportamiento, documentación de sus interacciones». Itzel se quedó sin palabras momentáneamente. La idea de que la extraordinaria conexión entre Bruno y los gatitos pudiera contribuir a la comprensión científica no se le había ocurrido. Además, añadió el doctor Montero, la universidad podría ofrecer apoyo al santuario, recursos, estudiantes voluntarios, incluso algún financiamiento modesto para investigación aplicada en bienestar animal. Carmen, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Eso suena como una oportunidad extraordinaria. El santuario podría convertirse en un centro de referencia, no solo turístico, sino científico». Itzel miró hacia donde Bruno descansaba tranquilamente, con Rayito acurrucado entre sus patas delanteras. ¿Qué pensaría él de convertirse en sujeto de estudio científico? Como si sintiera su mirada, el caballo levantó la cabeza y la observó con aquellos ojos profundos y sabios. «Tendría que establecer algunas condiciones», respondió finalmente Itzel. «El bienestar de Bruno y los gatitos siempre será lo primero». «Por supuesto», asintió el doctor Montero, «no esperaría menos. De hecho, es precisamente ese compromiso con su bienestar lo que ha creado un ambiente donde esta relación extraordinaria puede florecer». Mientras discutían los detalles preliminares, alguien gritó desde el otro lado del santuario: «¡Miren! ¡Miren lo que está haciendo el caballo!». Todas las miradas se dirigieron hacia Bruno, que se había levantado y caminaba lentamente hacia un rincón del santuario, donde una niña pequeña estaba sentada sola, separada del resto de los visitantes. La pequeña, que no tendría más de 7 años, tenía un aparato ortopédico en la pierna y observaba a los animales con anhelo, pero sin acercarse. Bruno se detuvo frente a la niña y bajó su cabeza hasta quedar a la altura de sus ojos. La pequeña, inicialmente sorprendida, extendió una mano temblorosa y tocó suavemente el hocico del caballo. Una sonrisa iluminó su rostro cuando Bruno resopló gentilmente contra su palma. Como respondiendo a una señal invisible, Manchas se acercó también, seguido por los otros 4 gatos. En cuestión de segundos, la niña estaba rodeada de animales, riendo mientras los gatitos trepaban por su silla y Bruno permanecía como un guardián silencioso. «Mi hija María», explicó una mujer que se acercó a Itzel, «tiene parálisis parcial desde un accidente el año pasado. Es la primera vez que la veo reír así en mucho tiempo». Itzel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. El doctor Montero, observando la escena, murmuró: «Fascinante. Es como si percibieran quién necesita consuelo, este tipo de comportamiento dirigido». Pero Itzel apenas lo escuchaba. Estaba absorta en la transformación que veía en el rostro de la pequeña María, en la gentileza con que Bruno y los gatitos interactuaban con ella, como si entendieran exactamente lo que necesitaba. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde que bañaba el santuario con una luz dorada, Itzel comprendió que lo que habían creado aquí iba mucho más allá de un refugio para animales o una atracción turística. Era un espacio
donde la comunicación trascendía barreras, entre especies, entre el dolor y la alegría, entre lo que sabemos y lo que solo podemos intuir. El día de inauguración, que había comenzado como una celebración de un rescate pasado, se transformaba ahora en el inicio de algo mucho mayor, un futuro donde los misterios de la conexión entre seres vivos podrían explorarse, honrarse y tal vez, algún día, comprenderse. 6 meses después de la inauguración del santuario, el mirador era casi irreconocible. El pequeño pueblo soñoliento había despertado a una nueva vida, transformado por la fama creciente del caballo que entendía. El documental sobre Bruno y los gatitos, filmado durante la inauguración, se había transmitido en canales nacionales, atrayendo visitantes de todo el país. El Hotel de Carmen operaba a capacidad completa casi constantemente. La florería de Itzel había ampliado su inventario para incluir souvenirs del santuario, postales, tazas con la imagen de Bruno, pequeños peluches de gatos, todo con una porción de las ganancias destinada al mantenimiento del refugio animal. El santuario mismo había crecido. Además de Bruno y 3 de los gatitos originales, Manchas y Rayo habían sido adoptados por familias locales que prometieron visitas frecuentes. Ahora albergaba a otros animales rescatados, 2 perros ancianos abandonados por sus dueños, un burro con una pata lesionada, varias gallinas salvadas de una granja industrial, e incluso un cuervo con un ala reparada que decidió quedarse después de recuperarse. El doctor Montero y su equipo visitaban regularmente, documentando meticulosamente las interacciones entre los animales. Sus hallazgos preliminares, publicados en una prestigiosa revista científica, sugerían patrones de comunicación interespecies que desafiaban las teorías establecidas sobre cognición animal. Pero para Itzel, la verdadera medida del éxito no estaba en el reconocimiento o la prosperidad económica que había llegado a El Mirador. Estaba en los momentos quietos, como este atardecer de domingo, mientras observaba a Bruno en el campo detrás del santuario, pastando tranquilamente con Sombra, el gato negro, acurrucado sobre su lomo. «¿Pensando profundamente?», preguntó una voz familiar. Itzel se giró para encontrar a Sofía acercándose con un libro bajo el brazo. «Solo apreciando», respondió Itzel con una sonrisa. «A veces todavía me cuesta creer todo lo que ha pasado. La mejor clase de cuentos son aquellos que parecen imposibles, pero que nos hacen creer en ellos de todas formas», citó Sofía. Lewis Carroll. Itzel asintió, pensativa. «¿Sabes qué es lo más extraordinario para mí? Cómo algo tan simple, un caballo mirando fijamente un drenaje, pudo cambiar tanto. No solo las vidas de esos gatitos, sino la de todo un pueblo. Y la tuya», añadió Sofía. «Y la mía», confirmó Itzel. El cambio en Itzel había sido quizás el más profundo de todos. La mujer que una vez vivía una vida predecible, ordenada por la rutina, ahora dirigía un santuario, colaboraba con científicos universitarios y daba charlas a visitantes sobre la extraordinaria inteligencia emocional de los animales. Su círculo social, antes limitado a encuentros casuales, durante sus paseos con Bruno, ahora incluía personas de todos los ámbitos, desde investigadores hasta familias que viajaban horas para visitar el santuario. «La pequeña María viene mañana», comentó Itzel. «Sus padres dicen que la terapia con animales ha mejorado significativamente su movilidad. La niña, con el aparato ortopédico, se había convertido en visitante regular del santuario. Bruno, en particular, parecía tener una conexión especial con ella. Durante sus visitas, el caballo permanecía pacientemente junto a María mientras ella cepillaba su pelaje o simplemente le hablaba durante horas, contándole sus pequeños triunfos y dificultades. Es como si entendiera cada palabra», le había dicho la madre de María a Itzel en su última visita. «Y lo más increíble es que mi hija está superando su miedo a intentar nuevos movimientos. Su fisioterapeuta dice que ha progresado más en estos meses que en todo el año anterior». Sofía sonrió, observando a Bruno en la distancia. «¿Sabes? Siempre he pensado que los animales entienden mucho más de lo que creemos. Simplemente no tenemos las herramientas para escucharlos adecuadamente». «El doctor Montero diría que eso es antropomorfización», respondió Itzel con una sonrisa irónica. «Y yo diría que la ciencia aún tiene mucho que aprender sobre la conexión entre especies», replicó Sofía.
Después de todo, hace apenas unos siglos, creíamos que los animales ni siquiera sentían dolor como nosotros. Un suave relincho interrumpió su conversación. Bruno se acercaba trotando hacia ellas, con Sombra aún manteniendo perfectamente el equilibrio sobre su lomo, como si llevaran años practicando este acto. «Mira eso», murmuró Sofía. «Perfecta sincronía». Itzel extendió la mano para acariciar el hocico de Bruno. «Imagina todo lo que habríamos perdido si no hubiera insistido ese día. Si yo no hubiera prestado atención». El pensamiento era sobrecogedor. 5 vidas extinguidas silenciosamente bajo las calles del pueblo. Bruno pasando el resto de sus días como un simple caballo de paseo. El mirador continuando su existencia somnolienta sin descubrir la magia que podía surgir de la conexión entre seres diferentes. «Hay una lección ahí, ¿no crees?», dijo Sofía, «sobre prestar atención a las señales aunque no entendamos inmediatamente su significado». Mientras caminaban de regreso al santuario, donde ya llegaban los últimos visitantes del día, Itzel reflexionó sobre esa observación. La vida estaba llena de señales sutiles, de mensajes que no siempre podíamos interpretar con nuestras mentes limitadas. A veces, se necesitaba algo más que lógica o razón para comprender. Se necesitaba apertura, paciencia y la voluntad de creer que lo inexplicable no era imposible. En el santuario, Carmen estaba terminando una visita guiada para un grupo de estudiantes universitarios. Su transformación había sido casi tan notable como la de Itzel. La mujer práctica y a veces fría se había convertido en apasionada defensora del santuario y sus habitantes. Había aprendido los nombres de cada animal, sus historias, sus preferencias y peculiaridades. «¡Hay aquí!», estaba diciendo mientras Itzel y Sofía se acercaban. «Tenemos a Tormenta y Trueno, 2 de los gatitos originales rescatados por Bruno. Como pueden ver, han desarrollado un método de comunicación único con nuestro burro, Mateo. Observen cómo uno se sienta cerca de los comederos cuando quieren que les alcance comida de los estantes altos». Los estudiantes tomaban notas y fotografías, evidentemente fascinados. «Lo más significativo», continuó Carmen, «es que estos comportamientos cooperativos entre especies diferentes surgieron espontáneamente. No fueron entrenados ni forzados, simplemente aprendieron a entenderse». Una joven estudiante levantó la mano. «¿Y tiene alguna teoría sobre cómo Bruno supo que los gatitos estaban en el drenaje? El artículo científico menciona varias posibilidades, pero me interesa su opinión personal». Carmen miró a Itzel, cediéndole la palabra. Era una pregunta que había escuchado cientos de veces en los últimos meses. «La verdad», respondió Itzel, acercándose al grupo, «es que no lo sé con certeza. Tal vez fue su agudo sentido del olfato o su excepcional capacidad auditiva. Quizás percibió vibraciones que nosotros no podemos detectar». Hizo una pausa, acariciando a Sombra, que había saltado del lomo de Bruno para frotarse contra sus piernas. «Pero a veces pienso que hay conexiones en el mundo natural que van más allá de nuestros 5 sentidos. Bruno y estos gatitos comparten algo que no necesariamente podemos medir o cuantificar». Esa noche, después de que todos los visitantes se habían marchado y los animales se habían retirado a sus áreas de descanso, Itzel se quedó sola con Bruno en el establo principal. Era un ritual que mantenían, este momento de quietud al final del día. «¿Cansado, amigo?», preguntó, mientras cepillaba meticulosamente su pelaje. Bruno resopló suavemente, un sonido que Itzel había aprendido a interpretar como contentamiento. En la penumbra del establo, iluminado solo por una lámpara de aceite que creaba sombras danzantes en las paredes, Itzel pensó en todo el camino recorrido. Recordó aquel día lluvioso, la tapa del drenaje deslizándose para revelar su precioso contenido, las semanas de cuidados intensivos, el crecimiento de los gatitos, la transformación gradual de El Mirador. «Nunca te lo pregunté directamente», murmuró, apoyando su frente contra el cuello cálido del caballo. «¿Cómo supiste, Bruno? ¿Qué viste que los demás no pudimos ver?». Bruno giró su cabeza majestuosa y la miró con aquellos ojos profundos que parecían contener universos enteros de sabiduría silenciosa. No hubo respuesta, al menos no una que pudiera traducirse en palabras humanas. Pero en ese intercambio de miradas,
En ese momento de conexión pura, Itzel sintió que entendía. Tal vez no importaba realmente cómo Bruno había sabido. Tal vez el verdadero milagro no era la percepción sobrenatural o las habilidades extraordinarias. Tal vez el milagro era mucho más simple y a la vez infinitamente más profundo. La capacidad de un ser vivo para preocuparse por el bienestar de otros, incluso aquellos diferentes a él. La determinación de actuar cuando se percibe sufrimiento. La perseverancia frente a la incomprensión. En un mundo frecuentemente dividido por diferencias, donde tantas barreras separaban a unos de otros, Bruno había demostrado que las conexiones más significativas a veces trascendían las categorías que los humanos tan cuidadosamente construían. Especie, raza, idioma, capacidad. A la mañana siguiente, Itzel se despertó con el sonido de una suave lluvia golpeando contra el techo. Sonrió al recordar cómo una lluvia similar había marcado el día del rescate. Se vistió rápidamente y, como cada mañana desde hacía más de un año, se dirigió primero al establo para ver a Bruno. El caballo la recibió con un suave relincho de reconocimiento. Junto a él, acurrucados en una cesta, dormían Sombra, Tormenta y Trueno, un enredo de pelaje y ronroneos. «Buenos días, familia», saludó Itzel. Afuera, el mirador despertaba bajo la lluvia. Las luces se encendían en las casas. Los comerciantes comenzaban a preparar sus negocios. La vida continuaba su curso. Pero ya no era el mismo pueblo soñoliento de antes. Había sido tocado por algo extraordinario, transformado por un simple acto de atención y compasión. Y mientras Itzel abría las puertas del santuario para otro día de visitantes, investigadores y animales necesitados de refugio, llevaba consigo la lección más valiosa que Bruno le había enseñado. A veces, el acto de mirar verdaderamente, de prestar atención profunda a lo que otros intentan decirnos sin palabras, puede cambiar vidas enteras. Porque en el corazón de toda verdadera conexión yace ese momento de reconocimiento, ese instante en que vemos y somos vistos, en que comprendemos y somos comprendidos, más allá de las palabras, más allá de las diferencias, en ese lenguaje universal que todos los seres vivos comparten. Y así, bajo la suave lluvia de primavera, el santuario El Mirador abría sus puertas para otro día, otro capítulo en la historia que comenzó cuando un caballo se detuvo, miró fijamente una simple tapa de drenaje y se negó a seguir adelante hasta que alguien prestara atención. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.